Amigos, hoy empezamos la segunda temporada de Jardín de Libros. Estamos muy agradecidos por la gran acogida que hemos tenido por parte de ustedes y lo que nos estimula de alguna manera a seguir en la brega en este programa que intenta justamente difundir el amor por la lectura. En esta nueva temporada del programa tendremos grandes sorpresas, entre ellas obsequio de libros, así que estén muy atentos a nuestra página en el Facebook, donde les daremos más información al respecto. Pero empezamos esta segunda temporada con un programa realmente de lujo, pues tendremos nada más y nada menos que al reconocido poeta peruano Carlos Germán Belli. Él nos hablará de una última publicación que es un libro que reúne sus textos en prosa, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Además, en este mismo programa tendremos la presencia de la poeta y escritora Micaela Chirif, que ha publicado un estupendo libro para niños ilustrado por Isa Watanabe, cuyo libro ha ganado además el importante Premio Internacional de Libro Objeto o Álbum Ilustrado del Fondo de Cultura Económica. Además tendremos, como siempre, la sección de recomendaciones de libros, donde hablaremos de las últimas novedades editoriales y el rescate libresco de la semana con una sorpresa para ustedes. Así que los dejamos con la primera entrevista del programa. Estoy muy contento porque estamos con el estupendo poeta Carlos Germán Belli, que acaba de publicar el libro Morar en la Superficie. Es una selección de prosas publicado por el Fondo de Cultura Económica. Cuénteme un poco cómo se nace esta genial idea de reunir sus prosas en este libro. Un buen día se presentaron en mi casa los dos jóvenes editores del Fondo, Aburto y Espinosa, y bueno, y hablamos sobre el libro y a los pocos días me trajeron esto. Ahora es un libro grande porque yo he trabajado casi toda mi vida en periódicos. Esa ha sido mi labor central, ¿no? Pero no me he dado cuenta, no le he dado importancia a esta producción en prosa, solamente pensaba en lo poético. La poesía para mí era una actividad espiritual casi semejante a la religión, creo yo. En cambio la prosa era una actividad pro pane lucrando, ¿no? O sea que me facilitaba mi medio de vida. Luego de, digamos, ver reunidas sus prosas, ¿qué nuevas impresiones le causan? Estoy muy contento, muy alegre. Ahora, que me venga alguna idea sobre ello hacia el futuro, ya no sé, ya el libro ya marcha por sí solo. El libro recoge una buena parte de sus crónicas de viaje. Usted ha viajado mucho. ¿Qué es lo que rescata más de sus viajes? De cada lugar de viajar, mejor dicho, ¿qué es lo que a usted le gusta más o disfruta más? Lo que disfruto más es mi visita a los museos, eso es lo que recuerdo, los museos es lo prioritario para mí. Descubrir pintores, pongamos Arcimboldo, el pintor milanés, que pinta con retratos a base de vegetales, de frutas. Descubrí así pintores raros. Y al final de cuentas, producto de estos viajes ha sido estas crónicas que las he publicado en los diarios limeños, ¿no? Principalmente. Y veo ahora, aprecio ahora con este libro, gracias al libro del Fondo, que son crónicas con una atmósfera poética. Y me sorprende de que las haya ido publicando en más de 20 años y que no haya ningún editor ha objetado esto. Me han dejado trabajar como yo quiero. Más allá de lo periodístico, tienes toda una atmósfera poética. Y en ello yo creo que me aproximo, bueno, es un decir, a Eguren, pero es así más o menos en la huella egureniana. En el libro también hay textos que tienen que ver con la poesía y con sus propios gustos o sus propias filiaciones, digamos, ¿no? Y justamente que usted menciona a Eguren, digamos, hay poetas que se sienten más cercanos a Vallejo, otros más cercanos a Eguren. En su caso creo que es Eguren quien está más próximo a usted. En el caso de Eguren yo creo que me aproximo más por un lado la obra muy particular y por su vida dedicada, consagrada a la poesía, a las artes. Eso me entusiasma mucho en Eguren. Vallejo lo admiro, evidentemente lo admiro del colegio. Me acuerdo que estando en tercero o cuarto de media, leyendo a Vallejo, comencé a
a redactar, a escribir también un poema a la manera vallejiana, aún en el colegio. Pero andando el tiempo, sí, Eguren, me he sentido más próximo a Eguren. Digamos que está dentro de sus poetas predilectos. A Darío también lo tengo siempre presente, no lo olvido. A Darío lo comencé a leer en el colegio también, igual. Y recuerdo que en el caso de Darío, yo lo descubro a Darío leyendo Azul. Y mi padre, que era un pintor de los domingos, aficionado a la pintura, se entusiasma con Darío también, con las prosas del libro Azul, los relatos que tiene Darío en Azul, ¿no? Y nos disputábamos el libro, yo y mi padre. Si tuviera que, digamos, determinar un santoral de poetas peruanos, un triunvirato, digamos, tres. Después de Vallejo y Eguren, Adán y Westphalen. Ahora, en el caso de Adán y Westphalen, yo he descubierto que por un lado Adán es un poeta inspirado en fuentes tradicionales de la poesía, y por otro lado Westphalen, un poeta más bien moderno, ultramoderno, y esas dos vertientes, sin darme cuenta, las he recogido yo. En su poesía, claro, es verdad. Las he juntado. Bueno, y ahí también está Petrarca, de alguna manera, en su poesía, Petrarca, ¿no? también, claro, Petrarca, y luego el siglo de oro español, que es petrarquiano también, el siglo de oro. No sé quiénes me acompañarán en esta aventura en el siglo XXI. Y bueno, y el reconocimiento de los lectores, de la crítica, las distinciones y los premios. Cuando uno comienza a escribir, no piensa uno en que va a haber un reconocimiento, uno escribe por el dictado de su propia alma, por una necesidad espiritual. Pero si viene el reconocimiento, enhorabuena, pues. Me da curiosidad, ¿qué recuerda el primer libro que publica? ¿Qué sensaciones tenía en ese momento? El libro se titula Poemas. Son poemas que sobreviven a una poda literaria en ese momento mía, que había ciertas dudas si seguir escribiendo o no. Entonces esos poemas sobreviven y los reúno. ¿Cómo lo publico? ¿Con qué medios? Yo ya era empleado en el Senado. Pido un préstamo administrativo que nos daban a todos, y con ese préstamo que me dio el Senado fui a la imprenta del señor Villanueva, que era un famoso impresor en los años 50, y le pedí que me editara. El modelo, lo tengo ahí, el modelo es del libro, el formato es de un poeta, Raúl Deustoa, el libro titulado Arquitectura del Poema, y yo le dije al señor Villanueva, usted me imprime, me publica un libro semejante, el mismo color, el mismo papel, etc. Y lo hizo igual. Y bueno, y tan es así que lo tengo, el libro de Deustoa, en mi archivo personal, más no mi libro. Ha desaparecido el libro, no sé a dónde se ha ido. Estoy tratando de recordar a quién se lo he dado. No tengo mi primer libro. Hay que hacer una pesquisa para encontrar esa primera edición. Un poco para terminar, maestro, ¿sigue escribiendo? ¿Cómo es su proceso de escritura? Yo acabo de cumplir 88 en este mes, 88 años. Bueno, sigo escribiendo. Voy a publicar un librito de 20 poemas inéditos, pero en honor a la verdad escribo menos que antes. No escribo con tanta frecuencia como antes, ¿no? Pero felizmente he podido reunir 20 textos que saldrán a luz. ¿Ya tiene título? Sí, Entre cielo y suelo. Amigos, estamos con Micaela Chiri para hablar de su libro Más te vale mastodonte, ilustrado por Isa Watanabe, que es un libro que además ha ganado el premio justamente del Fondo de Cultura Económica, que es el que ha publicado el libro. Cuéntame un poco cómo surge esta idea, de dónde sale la
la idea de esta historia, de este mastodonte y este pequeño? La idea en verdad empezó con la frase. Lo único que había del cuento era el título, el más te vale mastodonte, que era una frase bonita. Y aunque parezca sencillo, digamos, no fue tan fácil como armar realmente una historia que con esa frase que funcionara. Hice un montón de pruebas con un montón de diálogos que se hacían como demasiado largos. Y al final, claro, la frase ocupa, digamos, el lugar central literalmente en el libro, ¿no? Está como a la mitad del libro y es la que hace el giro de la historia. Claro, el punto de quiebre, digamos. El punto de quiebre, sí. Y bueno, al final resultó y era bonito además el contraste entre el mastodonte grande, ¿no? Y un niño pequeño y esta idea de que el niño dice que el mastodonte vive en su casa y esta cosa así un poco absurda. Muy complicadas y lo difícil que es domesticarlo de alguna manera, ¿no? Y un final con una frase bastante tierna. Cuéntame un poco cómo fue el trabajo con Isa en la parte de la ilustración. Para hacer álbum ilustrado uno tienen que combinarse un poco la ilustración y el texto, entonces siempre, yo no ilustro, pero siempre cuando hago el texto pienso la imagen y más o menos la describo, o a veces mal hechos hago algunos dibujitos así, y entonces hago como una especie de guión, ¿no? O sea, porque como la mayoría de mis cuentos son cuentos con un texto bien breve, si la ilustración no complementa la información no funciona, ¿no? Entonces fue así, armé el texto, le di varias vueltas, estuve un montón de tiempo dándole vueltas, más o menos describí la ilustración y en función de eso ya Isa interpretó, ¿no? y hizo sus ilustraciones. Digamos que en un libro para niños es muy importante la combinación de texto e ilustración, digamos que es una especie de complicidad, de alguna manera. O sea, uno es el libro como clásico, digamos, donde hay un texto que domina, ¿no es cierto?, y que en general es bastante más largo, y hay unas cuantas ilustraciones que acompañan el texto y que representan como algunos pasajes de ese texto, ¿no? Luego está lo que se llama el libro ilustrado, que es un libro que está como ilustrado en todas sus páginas, pero en los cuales la ilustración no añade ninguna información que no esté en el texto, ¿no? Sino que más bien la ilustración repite al texto y se repiten uno al otro, simplemente ilustra, ¿no? En ese sentido. Y luego está la idea del libro álbum en el cual la información que se da en el texto y la información que se da en la imagen se van complementando de manera que la historia se cuenta un poco entre ambas y como nunca calzan del todo y siempre quedan como cabos sueltos, ¿no?, de información. Eso permite también que haya como un montón de preguntas acerca de la historia que se pueden conversar. O sea, son cuentos, para mí eso es una de las cosas que me gusta, que se pueden conversar. Porque, por ejemplo, no sé, pues lees el cuento y de dónde salió el mastodonte, cómo entró por la casa, qué era. Y, por ejemplo, el texto nunca lo describe, simplemente lo ves, ¿no es cierto? Entonces hay como y esa brecha también que queda entre el texto y la ilustración hace que puedas jugar y imaginar otras cosas. O sea, la historia no está tan cerrada, ¿no? Con este libro ganan el premio del Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo fue eso? La colección del fondo es súper bonita, ¿no? Y es una colección que uno admira pues durante mucho tiempo, que tiene grandes autores y que además que yo creo que es la colección más importante del libro álbum que hay en español, ¿no? Y claro, eran como los libros que yo compraba y que de pronto te digas que sí, que ganas el concurso, que lo van a sacar en esa colección, fue pues como muy, muy bacán, ¿no? Porque además no hay una gran tradición de este tipo de libros acá, entonces era como también poner eso un poco en el mapa, ¿no? O sea, ese tipo de libros un poco en el mapa de lo que se hace acá, que sea una opción hacer ese tipo de libros también, ¿no? El libro ha salido traducido al japonés. ¿Qué tal esa experiencia? Cuando salió estuvo como entre los más populares de la colección y entonces eso quiere decir que ha tenido acogida, ¿no? Es bien bonito, ¿no? Me encantaría poder entender y meterme en la cabeza de cómo ha funcionado esa traducción, pero no, estoy súper contenta, en verdad. ¿Cómo ves el trabajo o mejor dicho, cómo ves el libro infantil últimamente acá en el Perú? ¿Crees que de alguna manera hay una especie de mayor preocupación por él? Digamos, hay más librerías, hay un poco más de oferta. Creo que en libro infantil, de todas maneras, todavía en general hay un enfoque a veces demasiado didactista, demasiado creyendo que el libro para niños tiene que enseñar algo en términos como muy
evidentes, ¿no es cierto? De moraleja. De moraleja, de aprendizaje, o todas estas colecciones de niños de para que aprendas a no sé qué, para que aprendas a no sé cuántos, para que lidies con tu egoísmo, o sea, autoayuda para niños, ¿no? Entonces, sí hay una tendencia también fuerte con eso, pero creo que también se empiezan a abrir otros caminos, ¿no? Y otras posibilidades. Y esa era un poco la intención, ¿no? Cuando empecé a hacer estas cosas, cuando hice el primer libro que hice con Gabriela Laiza también, o sea, fue como, bueno, vamos a hacer lo que nos dé la gana y como querramos, como nos parezca, como nos resulte mejor y ya luego vemos si alguien lo quiere. Ahora que hablas del proceso un poco, me imagino que ha sido diverso, digamos, en algunas ocasiones, como cuentas, tienes la historia y tú mismo de alguna manera haces una especie de preguión. ¿Y has trabajado también a la par con el ilustrador? Con Gabriel Laiza, que he trabajado varios cuentos, he trabajado muy de cerca, por ejemplo, y así como yo le he hecho sugerencias para ilustración, hemos cambiado la ilustración, él me ha cambiado el texto y hemos cambiado la historia y al final había momentos en que no sabíamos dónde estábamos y dónde íbamos a terminar y todo era un caos, pero ha sido como una creación así realmente colectiva, ¿no? En otros casos es más bien como hacer el guión y el ilustrador interpreta, encuentra su forma y todo, pero sobre, digamos, un guión que básicamente no se modifica, ¿no? Entonces sí, tiene que ver porque, digamos, son trabajos artesanales, ¿no? O sea, a fin de cuentas, entonces sí tienen que ver mucho con la personalidad de las personas y con las maneras de trabajar de cada quien, ¿no? Pero sí, pero es bonito eso también porque creo que justamente en el desarrollo, ¿no? No sé, hay dos personalidades en juego también y eso va armando el libro, ¿no? ¿Estás preparando otro libro? Estoy preparando un par más, que espero que salgan. Yo esperaba que salieran este año, pero no sé si vamos a llegar de repente ya para principios del próximo. Y la poesía, digamos, porque tú eres poeta, tienes tres poemarios. ¿Cómo va? Siempre con imágenes y cosas en la cabeza, pero no he estado escribiendo mucho. He estado un poco explorando hacer algunas cosas que tengan que ver con imagen también. Estoy trabajando en un proyecto que en verdad lo tengo hace 2, 3 años que no me salía y no estaba muy convencida, pero creo que finalmente he logrado encontrarle un tono y que es una combinación, bueno, no sé si es poesía en sentido estricto, digamos, pero es más poesía que cuento para niños. Y que va a trabajar eso, ¿no? Texto e imagen también. Estoy buscándole ahí la forma, pero me gustan ese tipo de, ya sea, creo que lo que pasa es que el formato del libro álbum es un formato más que un público, o sea, no es un para niños o un para adultos, sino es esa combinación de imagen y texto que me interesa, ¿no? Amigos, estamos en la sección de recomendaciones de libros para hablar de las últimas novedades editoriales. Entre ellas tenemos La pasajera, de Alonso Cueto. Es una novela breve publicada por Seix Barral. La historia nos presenta a un personaje, un militar retirado que es taxista y que en medio de su rutina diaria reconoce a una mujer a la que ha sido de alguna manera victimario, ¿no? En la época del terrorismo, en la época de violencia política, esta mujer fue torturada, ultrajada por una serie de militares a los cuales pertenecía este militar retirado, y él siente una especie de necesidad de redención frente a este hecho del pasado que de alguna manera reaparece en su vida. Es una novela de Alonso Cueto, La pasajera, de la que ya hablaremos más adelante. Otro libro que acaba de salir publicado es el libro de ensayo Poesía y psicoanálisis, Falo, escritura en Enrique Verástegui, de Paul Guillén, publicado por Perro de Ambiente Editor. Se trata de un libro de ensayo sobre la poesía del poeta peruano Enrique Verástegui, el célebre poeta, autor de En los extramuros del mundo. En esta oportunidad, Paul Guillén, que es también un poeta, aborda la poesía de Verástegui a través de la mirada psicoanalítica. Es un libro del que ya hablaremos también en su momento. Y otra publicación reciente es la novela Ríos de ceniza, de Félix Terrones, publicada por Textual. Es una novela que queremos recomendar mucho porque es una lograda novela de este escritor peruano radicado en Francia, Félix Terrones. Se trata de la historia de un joven que emigra a Europa, a Francia, a la ciudad de Tours,
a de alguna manera buscarse un camino como escritor. Quiere convertirse en escritor como muchos otros escritores peruanos o latinoamericanos que viajan a Francia con el mismo propósito. Pero en este viaje, en esta especie de travesía de iniciación, el personaje se encuentra con diversas problemáticas relacionadas justamente con el inmigrante en Europa, ¿no? Lo complicado que resulta para él convertirse en escritor, de alguna manera uno al sumergirse en las páginas del libro nos vamos dando cuenta de que cada vez escribe menos, por ejemplo, y que más bien se ve envuelto en una especie de ciertas relaciones sentimentales con dos personajes que son claves en la novela. Por un lado está Cécile, una francesa casada con un argentino, de la que este protagonista se enamora y con la que tiene un romance clandestino, digamos, muy apasionado pero muy clandestino al mismo tiempo. Y por otro lado está Sophie, una joven francesa de la que también se enamora el protagonista y que es alumna suya y que de alguna manera a través de ella trata de olvidar a Cécile, que era la mujer anterior. Es una novela muy interesante por la construcción del relato. Terrones ha construido una novela a partir de la memoria del protagonista y la estructura con la que nos la presenta es justamente tomando lo fragmentario que es la memoria de uno y lo desordenado que de alguna manera también puede ser cuando uno recuerda el pasado, ¿no? Y finalmente es el lector el que va uniendo esos fragmentos de la memoria del pasado del protagonista y que de alguna manera le va dando forma, ¿no? Es una novela muy interesante que nosotros recomendamos. Félix Terrones, Ríos de Ceniza, publicado por Textual. Y como no podría faltar en este programa, en la sección de El Rescate Libresco de la semana tenemos una novela publicada ya hace mucho tiempo, que es Barrio de Broncas, del escritor peruano José Antonio Bravo. Se trata de una novela con la que el autor obtuvo el Premio Nacional de Novela en su momento, allá por los años 70, y es una novela que ya de alguna manera nos daba a conocer a un autor importante, ¿no? José Antonio Bravo es autor además de otros 3 libros que con este conforman una especie de cuarteto, ¿no? Que giran en torno a una historia, a un personaje que va creciendo desde joven hasta adulto y va pasando por una serie de peripecias en su camino también de convertirse en escritor, ¿no? Es una novela muy interesante que refleja a un autor que en ese momento ya se perfilaba como un autor importante, ¿no? José Antonio Bravo, Barrio de Broncas, yo se los recomiendo, si no lo han leído, es un buen momento para hacerlo. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy en el programa Jardín de Libros, en esta edición con la que comenzamos una segunda temporada, así que ya saben que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, pueden también escribirnos al correo electrónico que aparece aquí y también escribirnos en la página, nuestro fanpage en el Facebook, donde vamos a seleccionar los mejores comentarios que ustedes nos dejen y los vamos a propalar en el siguiente programa. Y no se olviden de estar atentos al fanpage del programa porque vamos a estar obsequiando una serie de libros publicados por la editorial Borrador. Así que amigos, nos vemos en el siguiente programa.